Quiero hablar en esta noche o predicar en esta noche acerca del proceso del llamado. Muchos o cuantos en algún momento recibieron el llamado de Dios. Levante su mano. A ver, en alto la mano. Ahora, cuando usted recibe el llamado de Dios, ese llamado tiene un proceso, un tiempo. Dios es el Dios de los procesos. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. Y mucho menos sabe lo que pasa. Nosotros creemos que Dios nos llamó hoy, y como Dios nos llamó hoy, bueno, ya nos vamos. Ya esta noche Dios te va a hablar y te va a llamar, y cuando te llama dice, bueno, mañana tengo preparadas las maletas y me voy porque Dios me llamó. No, Dios a ese llamado le pone un tiempo, y a ese tiempo es todo un proceso en el cual usted y yo debemos pasar. Y en esta noche quiero hablar, solo vamos a leer 2 versículos y después vamos a compartir algunos más. Pero el capítulo 35 del libro de Génesis, Dios habla o bendice a Jacob en Betel y dice así: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. Haré allí altar a Dios, al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén a la palabra del Señor. El error que cometemos todos es creer que todo se tiene o se obtiene así. El llamado de Dios es así. Miren, el llamado de Dios comienza con un sueño. Y la palabra sueño en la Biblia significa visión. Dios hablaba a los profetas, hablaba a los hombres de Dios a través de sueños. Pero no era que tenían un sueño que roncaban toda la noche y decían, ay, me levanté. Vio que a veces algunos se levantan y dicen, tuve un sueño anoche, ¿no? Y en algunos casos algunos dicen, ay, pastor, usted no sabe el sueño que tuve. Y creen que es de Dios, pero a veces no todos los sueños son de Dios, sino que algunos sueños son de que comimos mucho en la noche y nos hizo mal. No pudimos hacer una buena digestión, entonces tenemos pesadillas. Pero Dios hablaba por sueños. En el capítulo 28 del libro de Génesis, Dios se le presenta o se le revela a Jacob por sueños. Él tiene un sueño en el cual Dios le está mostrando acerca de lo que sucedía entre el cielo y la tierra. Dios le estaba dando un sueño a Jacob y ese sueño se iba a cumplir. Mire, cuando Dios te da un sueño, Dios lo cumple. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Quizás tú dices, pero mirá, hace tanto tiempo que recibí un sueño, un llamado de Dios, pero no pasa nada todavía. Han pasado los años y aquí sigo, congregándome, a veces sí, a veces no, aquí sigo. Pero ¿sabe qué? Todo tiene un proceso. En el año 88 me convertí a Cristo. En el año 91 entré al Instituto Bíblico y en el Instituto Bíblico, en el patio del Instituto Bíblico, escuché la voz de Dios que me dijo, te he llamado para Lima, Perú. En ese momento creo que no conocía el Lima ni siquiera en el mapa porque en lo que era geografía era un desastre y ni hablemos de historia. Entonces yo escuché la voz de Dios. Pero en el año 88, una noche, en un culto, Dios me habló y me dijo, te he llamado al ministerio. Pero fíjese usted, me convertí en el 88, en el 91 recibí el llamado de Dios para Lima y recién en el 2005 llegué a Lima. ¿Cuántos años pasaron? 17 en total. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un proceso y Dios tiene un tiempo para todas las cosas. El apóstol Pablo, cuando se convirtió a Cristo, pasó un periodo de 3 años en Jerusalén y 14 años en el desierto, donde Dios se le reveló a su vida y donde Dios le mostró muchas cosas. El llamado de Dios, hermanos míos, tiene un tiempo. Diga conmigo, Dios para todo tiene un tiempo. Y hoy estoy viviendo en ese tiempo de Dios. Amén. Entonces el proceso comienza con un sueño.
pero luego ese proceso sigue, y ese proceso, lo que le va a seguir a ese proceso, va a ser la consagración. Cuando leemos el verso del verso 2 al 4 del libro de Génesis, Jacob, Dios se le reveló, le mostró lo que tenía que hacer. Jacob juntó a toda su gente, toda su familia, y dice, bueno, vamos a ir a Betel, pero en Betel, antes de ir para Betel a levantar altar a Dios, vamos a sacar todos los dioses. ¿Y qué es lo primero que usted piensa cuando hablamos de dioses? Idolatría, algún muñeco, ¿no? Algo que nos postramos a adorar. Pero ¿sabe qué? La idolatría no tiene que ver simplemente con esas cosas. Hay muchas personas que tienen idolatría de sus hijos, idolatría de su familia, idolatría de su iglesia, idolatría de un sinfín de cosas. Comenzamos a idolatrar todas las cosas. Y mientras que nosotros comenzamos a idolatrar todas las cosas, es muy difícil, muy raro de que Dios pueda seguir haciendo por nosotros. Cuando Dios lo llama a Jacob, Jacob entiende algo. Él tenía que limpiar su vida. Él tenía que santificar su vida. Porque si él no santificaba su vida, no iba a poder ver a Dios. Mire, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, lo segundo que él tuvo que hacer es consagrarse. Consagrarse tiene que ver con apartarse. Yo me aparto de las cosas que no le agradan a Dios y comienzo a entrar en el camino, en el propósito que Dios tiene para mi vida. Y es ahí donde Dios comienza a ordenar mis pasos y donde Él va guiando mis pasos hacia ese propósito eterno que Él preparó para mí. Lo que Jacob estaba haciendo era dedicar un tiempo de fidelidad y de lealtad a Dios. Mire, uno puede ser muy fiel a Dios, pero puede ser un desleal con Dios. Y sabe que muchas veces somos fieles, pero también somos desleales. ¿Por qué? Porque en la primera de cambio, en el primer problema, en la primera dificultad, no confiamos en Dios. Entonces, lo que Dios quería era que Jacob se santificara, se consagrara para Él. Mire, Pedro, cuando el Señor fue crucificado, que le dijo a los demás, yo me voy a pescar, síganme, volvió atrás. ¿Por qué? Porque todavía faltaba algo en su vida. ¿Sabe lo que le faltaba a Pedro? Era que el Señor se revelara completamente a su vida como el Dios que lo había escogido, que lo había llamado, y que este Pedro ya no se apoyaba en su propia prudencia, sino que ahora se iba a tener que apoyar en Dios. Es verdad lo que el pastor decía, vivimos tiempos muy difíciles en Lima, vivimos tiempos dolorosos, vivimos tiempos tristes, pero en todo ese tiempo, déjeme decirle algo, no estoy arrepentido, no estamos arrepentidos, y agradecemos a Dios por cada uno de los momentos que hemos vivido en nuestra querida tierra prometida. Porque esa es la tierra que el Señor nos dio para poseer. Porque esa es la tierra que el Señor nos dio. Quizás en estos días cuando estaba ahí en casa de mi mamá, dije algo que yo sé que a ella le dolió y sé también que a ella un poquito la movió, ¿no? Que lo que nuestros familiares quieren es que nosotros volvamos en algún momento a nuestra querida tierra, a nuestra querida ciudad, pero yo le dije algo, Dios nos llevó allá y de allá no nos movemos, porque esa es nuestra tierra, porque ese es el lugar que Dios nos ha entregado para poseer. Y le digo la verdad, agradezco a Dios, porque la vida de uno en medio de la dificultad y en medio de la prueba es donde uno se afianza y se afirma en Dios. Si no hubiéramos pasado todos esos problemas, quién sabe cómo estaríamos. Pero mire, Dios nos bendijo, Dios nos prosperó, nos honró, y ¿sabe qué? No hay mayor gratitud para nuestro Dios que servirle con todo nuestro ser. Yo agradezco a Dios, mire, nuestros hijos quizás con las cosas que vivimos difíciles, quizás usted puede decir, bueno, los hijos son los que más sufren, esto que lo otro, pero ¿sabe qué? Yo agradezco a Dios cada día, porque mis hijos cada mañana se levantan y dicen, ¿qué tenemos hoy? Antes de ir a la escuela, ¿qué tenemos hoy? Y hoy tenemos estudio. Al día siguiente, ¿y hoy qué tenemos? Y hoy tenemos culto.
y en ningún momento dice, oh, otra vez. No, para nada. Por el contrario, parece que cada día cuando uno le dice lo que tiene, la actividad que tiene, parece que para ellos es algo nuevo. ¡Wow! Tenemos culto, tenemos estudio. ¿No? Y 2x3 van a los estudios y los tengo. Y me doy vuelta y los veo, pero ellos felices. Porque saben que estamos haciendo la voluntad de Dios. La vez anterior, hace 3 años atrás, cuando Catalina vino Claudia, vino la familia. Catalina cuando llegó allí a Lima, me agarró un poco de tristeza, un poco de nostalgia, y una de las cosas que ella quería era volverse para estar con sus primos, con su familia. Pero me acuerdo que le dije a Katy, bueno, Katy, el tema es este. Si querés que volvamos a Argentina, volvemos. Pero ¿qué querés hacer? ¿Volvemos a Argentina o nos quedamos a servir a Dios en Perú? Porque nosotros fuimos llamados a Perú para servir a Dios. ¿Qué querés hacer? No, sirvamos a Dios. Y esa fue una decisión tremenda. Pero de esos días en los cuales ella estuvo triste, en los cuales ella estaba allí mal, después de eso ella había tomado una determinación de servir al Señor. Yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Yo no puedo separar a mi familia del servicio a Dios. Yo no puedo separar a mis hijos del servicio a Dios. Ellos andan con nosotros para todos lados. Y ustedes no saben cuando tenemos un encuentro, como ellos están ahí expectantes del encuentro. Yo agradezco a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que uno decide consagrarse y cumplir la voluntad de Dios, es en el momento que Dios comienza a ordenar todas las cosas. Es verdad, yo una de las cosas que le dije al pastor, el día que hablamos esa noche, ese domingo en la noche fue, le dije, pastor, me estás poniendo una estampilla en la frente y me estás mandando. Si no querés que esté más al lado tuyo, decímelo y listo. Pero también recuerdo las palabras que él me dijo. Las palabras que él me dijo fueron, mirá, yo no quiero que se vayan, pero Dios ya lo decidió. No fue fácil, pero Dios se fue. Entonces, lo primero que vas a tener, Dios te va a llamar, vas a tener un sueño. ¿Cuál es el sueño de tu corazón? Mire, el sueño de mi corazón siempre estaba Perú. Hablaba de Perú y para mí todo era Perú. Y cuando escuchaba Perú, mi corazón se sacudía, porque Perú era todo. Entonces Dios comienza con un sueño. Lo segundo que Dios quiere es que consagremos nuestra vida. Lo tercero que viene a nuestra vida es una señal. Fíjese, dice, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Mire, una de las cosas que Dios va a poner en tu vida es una señal. En ese proceso, Dios te va a dar una señal. Mire, cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud, ¿cuál era la señal por la cual ellos se condujeron por todo el desierto y los pueblos estaban aterrorizados? En la noche, dice que había columnas de fuego que lo alumbraban y, como si esto fuera poco, lo calentaban de las bajas temperaturas del desierto, pero en el día la nube los cubría. La presencia de Dios iba con ellos en todo momento. Las 24 horas del día Dios estaba con ellos, cuidándolos, guardándolos, y no había nada ni nadie que pudiera hacer algo, porque había una señal en su vida, y la señal era que Dios mismo estaba con ellos. Mire, cuando Dios te llama, Dios pone esa señal sobre tu vida. Él irá contigo, y que tus enemigos, aunque se levanten, aunque quieran hacerte daño, no podrán, porque la mano del Señor está sobre ti. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y él hizo un pacto con Dios. Y el pacto que Jacob hizo, le dijo, en el primer encuentro que tuvo con Dios, si volviera a mi casa en paz, si Dios está conmigo, le dice, y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer, vestido para vestir, y vuelvo en paz a la casa de mi padre, él estaba pactando con Dios. Entonces tú serás mi Dios.
Y esta piedra que he puesto como memorial será casa de Dios. Y de todo lo que me dé, esto en el capítulo 28, y de todo lo que me dé, apartaré mi día. Él estaba haciendo un pacto con Dios. Y él había puesto una señal. Mire, yo para irme a Perú le pedí a Dios en un mes que me mostrara unas 10.000 veces más o menos que era la voluntad de Él que me fuera a Perú. Y en todas esas le dije, Señor, allí hay gente mejor que yo. Lo primero que Dios hace, ¿qué es? ¿Te da un sueño? ¿Cuál es tu sueño? Después, ¿qué sucede con ese sueño? ¿Qué te pide Dios? Que te consagres, que limpies tu vida, que limpies tu casa, que limpies tu ser. Cuando hablo de casa, cuando hablo de casa estoy hablando de uno mismo. Entonces, esta casa la tengo que limpiar. Entonces la consagro. Cuando yo consagro, Dios pone una señal sobre mi vida. Y después que Dios te da una señal, viene lo más maravilloso. Diga conmigo, viene lo más maravilloso. Desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Pero en el desierto hay todo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de desierto Dios está con usted. Cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿fue llevado por quién? Por el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Y en el desierto Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque en el desierto tú te tienes que... Estás solo, no hay nadie en el cual tú te puedas apoyar, no hay nadie que te aliente. Parece que todos se olvidaron, que todos te dejaron, que te recuerda que su hermano, nada. ¿Dónde están? ¿A dónde están? Y entonces se ponen a cantar en medio del desierto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se lo llevó el Señor. No, es en el desierto donde Dios trata contigo y te prepara. Porque si Dios no te prepara, tú no puedes ir a ningún lado, no podés hacer nada, porque Dios tiene que prepararte. Dios al que llama, capacita. Y si Él te llama, te va a llevar al desierto para capacitar tu vida. Aleluya. Gloria. Mire, este texto me impacta. Porque fíjese, este parece fuera de contexto. Parece que este texto no tenía que ir ahí. Viene hablando de todo lo que Dios hizo. Le había hablado a Jacob de las simientes. Pero dice, el tiempo de crisis, verso 8 del capítulo 35, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alón-Bacur. Esto es la encina del llanto. El tiempo de crisis es el tiempo de pérdida. ¿Cuántos sufrieron alguna pérdida? Usted no sabe. Usted parece que cuando tiene una pérdida, usted cree que Dios no se acuerda de usted. Parece que Dios se ha olvidado. No le hablo solamente de un ser querido. Muchas veces se pierden amistades, se pierde familia, porque la familia no puede entender que usted tiene un llamado. La familia no comprende, dice, se le chifló el moño, está chapita. ¿Cómo puede ser que ande hablando acerca de esas cosas, que se quiere ir a Perú, que se quiere ir a Sudáfrica, a meterse allí con todos los morenitos, diciendo, bueno, a comer con la mano? Es un loco, no piensa en su familia, no piensa en sus hijos. Pero cuando Dios te llama, Dios te lleva a ese lugar. Y produce en tu vida una crisis donde tenés que perder tu comodidad, donde tenés que perder la mediocridad. El llamado de Dios no es para cualquier persona. El llamado de Dios es para gente soñadora. El llamado de Dios es para gente que no quiere vivir en la mediocridad, que no quiere vivir como todo el mundo. Porque no hay peor cosa que vivir en la mediocridad. Mire, para ser una persona como todo el mundo, usted no necesita nada, necesita ser mediocre. Pero para ser una persona que marque la diferencia, usted tiene que sacrificarse, usted tiene que negarse, usted tiene que dejar familia. El que no deja padre, casa, madre, hermano, por causa de mí, no es digno de mí. Entonces, ¿cómo es esto? Pero esa es la realidad. Muchos quieren servir a Dios, pero no se quieren sacrificar. Muchos quieren servir a Dios, pero no quieren sufrir. Porque vas a tener que sufrir inevitablemente en la obra de Dios. Vas a tener que sufrir. Vas a tener que pasar algunos momentos difíciles donde el plato está vacío, pero la gloria está llena. Y cuando la gloria viene, tu plato está vacío, pero Dios se encarga de llenártelo, porque Dios te quiere demostrar que Él es tu ayudador, Él es tu guiador, Él es tu pronto auxilio, Él es tu sustento. Aleluya. No es que se olvidaron de vos, no se olvidaron de ti. Lo que sucede, mi querido hermano, mi querido amigo, es que Dios no
te apoyes en nadie. Él quiere tenerte a tiempo a solas con Él para formarte y para moldearte conforme al propósito que Él tiene sobre tu vida. ¡Aleluya! No tenga miedo, Dios me llamó, tengo un sueño tremendo. Yo no sé, quizás Dios todavía no comenzó el proceso de tu vida. Quizás Dios ya comenzó el proceso y hay cosas que no podés entender, no podés comprender. Quizás está en la crisis, perdiste esa persona en la cual te apoyaba, perdiste ese amigo en el cual te apoyaba, no porque ha partido, sino por el hecho de que se ha apartado de tu vida, se ha dado de vos.